Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy nos vamos a concentrar en una temática que no tiene que ver nada con la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Ya eso lo hemos hecho los días anteriores y no es que no nos interesa, claro. Lo que pasa es que en el país ocurren otros temas también que son importantes analizar y solucionar. Y máxime cuando se tratan del ámbito sanitario. Máxime cuando se tratan del ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque repercuten en la gente. En los últimos días el Colegio Médico ha convocado a los médicos y a los trabajadores de la salud a asambleas informativas. Ayer la asamblea duró 4 horas, doctora. 6 horas. Anteayer fueron 4. Hoy 6 horas. Hoy 6 horas también. Entonces, con toda esta problemática nacional, en el caso específico sanitaria, quien sale perjudicada es la gente, aunque yo sé que están atendiendo en emergencias, pero esto debe solucionarse. Este es un conflicto que lo venimos escuchando y debatiendo desde el año anterior. Hace 2 años, todo ese personal que fue contratado con la pandemia fue calificado por nosotros como héroes, como heroínas. Cuando había resistencia inclusive de algún personal sanitario a estar cerca de los pacientes de la COVID. Llegaron muchos trabajadores, enfermeras de otras áreas, médicos, y se pusieron las pilas a trabajar con esta gente. Se les prometió que se les garantizaría una plaza en el sistema sanitario. Luego han pasado las cosas y el Congreso definió que los primeros a contratar eran los que estaban en la primera línea, aquellos que se fajaron, que se arriesgaron a contagiarse y que lo hicieron con un gran compromiso, justo cuando muchos resistían estar cerca de las personas contagiadas con el virus. Pero resulta que ahora que ellos piden los papeles en regla, que piden, mejor dicho, establecerse ya con sus plazas formalmente, no se les da celeridad al trámite y en muchos casos no se les pagan los salarios. Hay algún personal de esto que tiene 4 meses sin recibir salarios. Y todo ello ha derivado entonces en estas asambleas de los médicos. 6 horas ayer, 6 horas hoy. Comienzan a las 7 de la mañana, terminan a 1 de la tarde y esto altera el eficaz desenvolvimiento de los hospitales públicos del país. Entonces, ¿cómo no va a ser problema este asunto? ¿Cómo no lo vamos a priorizar? ¿Cómo no lo vamos a debatir? No con el ánimo de conseguir niveles de audiencia, que de hecho es parte inherente a cualquier programa, sino con el deseo de aportar soluciones a esta problemática. Y hoy pues tenemos las partes que tienen que hablarnos y rendirnos cuenta a los hondureños de lo que está pasando. Voy a comenzar a presentarles a mis invitados. Listo, por favor, de izquierda a derecha, con el director de Planeamiento y Monitoreo de la Secretaría de Salud, el doctor José Ángel Vázquez. Buenos días. Inmediatamente, buenos días, doctor. Buenos días, mucho gusto. El doctor Vázquez, coincidimos con el segundo apellido. Sí, ¿De dónde es originario usted? De aquí de Francisco Morazán. Usted de Francisco Morazán. Sí. Yo también soy de Francisco Morazán. Vean, nos resultemos parientes. De los municipios del norte de Francisco Morazán. Bueno, pues yo soy de los municipios del norte de Francisco Morazán. Mejor no sigamos ahí, sino que en privado, porque el árbol genealógico puede coincidir entre nosotros. Bueno. El licenciado Nelson Menocal, que es el subgerente administrativo de la Secretaría de Salud. Muy bien, Aquí tenemos al licenciado Menocal. A la subsecretaria de Redes de Servicio Administrativo de la Secretaría de Salud, la doctora Nersa Paz. Aquí está a mi izquierda. Bienvenida, doctora Nersa Paz. Buenos días. Aquí a mi lado derecho me acompaña la doctora Elga Codina, que es la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Seguidamente está el doctor, buenos días, doctora, el doctor Haroldo López, cardiólogo clínico e intervencionista. Bienvenido, buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y en segunditos, ahí al lado del doctor Haroldo López, estará la diputada y expresidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa. Y tenemos vía Zoom, acaba de cancelar. Se murió un familiar en Comayagua.
la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Pero bien, entonces nos quedamos con este amplio panel aquí para debatir este tema que es de interés, de sumo interés, por cuanto repercute en el desenvolvimiento normal de los hospitales públicos. Y al final, ¿quién pierde? Pierde usted. ¿Cómo no le va a interesar entonces a usted el tema? Vamos a la primera pausa y enseguida, no más introducción, sino que debate. Bueno, vamos a comenzar con la presidenta del Colegio Médico para preguntarle por qué las asambleas médicas de 2 horas, luego 4 horas, luego 6 horas y se mantienen en 6 horas. Y luego de eso vamos a venir derivando en toda esta problemática que tiene complicado a la Secretaría de Salud Pública, que tiene complicada las relaciones laborales y la eficacia en el desenvolvimiento, no solo administrativo, sino que también ya hospitalario. Comienzo con la doctora Elga Codina y las medidas de prisión que han tomado en la última semana. Sí, licenciado, después de la introducción que usted hizo, pienso que han estado todo el mundo documentado y ha estado siguiendo la situación, porque no es hasta ahorita que nos vamos a asambleas administrativas. En el transcurso de este nuevo gobierno, ya todo el mundo conoce los enfrentamientos que tuvimos con la anterior secretaria de la Secretaría de Salud, y con este nuevo grupo de gobernantes nosotros hemos tenido reuniones desde un inicio presentándole este problema de todo el gremio, presentándole los diferentes casos que se presentan debido a la desarticulación de la Secretaría de Salud. Se nos ha estado diciendo desde el principio con muy buena voluntad que se va a resolver para todos. Dimos un tiempo de espera, que fueron 3 meses, para que se revisaran los expedientes porque quedaron muchas irregularidades. Se invitó al CNA para que también hiciera una revisión. Nosotros fuimos también veedores de lo que hacía el CNA. El CNA presentó su informe. Este tiempo no comprendía el no pago de todo este personal que está laborando. Sin embargo, se nos dijo que la Secretaría de Finanzas no estaba haciendo efectivo el presupuesto para la Secretaría de Salud. A todo esto nosotros estamos recibiendo las quejas, las manifestaciones, las protestas, las súplicas del gremio, porque en este transcurso no están recibiendo su salario y mucho menos sus nombramientos, de tal forma que somos conscientes de lo que está pasando. Nosotros nos debemos al gremio, nuestras bases, nuestros médicos son quienes nos dan las indicaciones a nosotros. Llegó un momento en el que tenemos que hacer presión. Derogan el decreto 47-2020, que es el decreto que se creó durante la pandemia para darles el nombramiento sin haber concursado, como lo dice nuestra ley de nuestro Estatuto Médico Empleado. Derogan este decreto, pero a través de los diputados del Congreso conseguimos que no incluyan al personal de la salud, porque eran los héroes, como usted dijo, ¿verdad? Eran los héroes del momento, ahora son los héroes olvidados. Y apoyamos también a la Secretaría de Salud, haciendo presión a la Secretaría de Finanzas el 30 de marzo para que haga efectivo el presupuesto. Hace efectivo el presupuesto. Tenemos una última reunión oficial con las autoridades de la Secretaría de Salud y se nos promete que para antes de Semana Santa, o sea, casi 2 semanas después, todo iba a estar resuelto. Después, vía teléfono, empiezo a darme cuenta de que no, para los médicos que han estado elaborando a través de organizaciones, de las gestoras, que son ramas de la Secretaría de Salud o parte de la desarticulación o privatización de la Secretaría de Salud, a ellos no se les puede hacer efectivo porque no se cuenta con un presupuesto. Además, ha habido una cantidad de médicos, más de 200, que trabajan con un fondo que fue un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la Secretaría de Salud. A ellos les llaman los muchachos, somos del fondo BID.
¿verdad? Entonces son de la Secretaría de Salud, pero han laborado a través de un préstamo que dio el BID. Y nos dimos cuenta de eso verbalmente, hemos mandado notificaciones, desde ese momento ya no tenemos nosotros un panorama tan claro o tan abierto como se nos había mostrado. A todo esto llega la Semana Santa, no hay cumplimiento total de la emisión de nombramientos de todo este personal, ni tampoco del pago de salarios. Y a los que sí se les pagó, que viene siendo como a un 50% de los médicos que están en esta situación, no recibieron su salario completo. Eran 3 meses, el mes de enero, febrero y marzo. Recibieron 2 meses, suponemos que febrero y marzo. Esto también lo habíamos dialogado con el doctor Matthew, porque él menciona que por haber iniciado él sus funciones en la Secretaría en febrero, él no puede hacerse cargo de lo del mes de enero. Pero ese presupuesto debió haber quedado. El Estado es una continuidad. Los gobernantes, pues, son los que lleguen en el momento y pueden cambiar. Y nosotros lo que vemos son el derecho de las personas. Y estas personas, estos médicos y todo este personal de la salud se ha ganado un salario durante 4 meses y se ha ganado por ley un nombramiento, y no solo por ese decreto, sino por la emisión continua de contratos laborales. Entonces, estos médicos desesperados durante toda la Semana Santa nos han estado escribiendo, nos han estado mandando listados de quienes están afectados, de quienes no han recibido sus derechos, y nos han ordenado empezar las medidas de presión. Lamentablemente, la que se afecta es la población, y no lo queríamos tomar, pero es la presión del gremio, porque se nos ha venido diciendo y diciendo y diciendo cosas que no se cumplen en el transcurso de todos estos meses. Ya el mes de pago que paga la Secretaría de Salud sería el 4.º mes que se les debe. Entonces, esa es la situación, y nuestras bases, nuestros médicos y el personal de la salud afectado nos pide, nos suplica que les ayudemos y que ya tomemos estas medidas de presión para ser tomados en cuenta en algún momento. Deudas con los salarios de estos médicos y falta de celeridad con el nombramiento de todos los que están en la primera línea. Doctora Nersa Paz, subsecretaria de Salud. Buenos días a toda la población. Nosotros, como autoridades de la Secretaría de Salud, desde un principio nos dimos cuenta de la magnitud del problema de que estábamos heredando. Un problema que nosotros buscamos la manera de cómo agilizarlo y resolverlo de la mejor manera. Los problemas han sucedido, y me permiten que voy a hacer la referencia, porque si en la administración anterior crearon un PCM desde julio del 2020, tuvieron todo el periodo de 2020 y todo el año de 2021 como para poder resolver toda la situación, nombrar todo el personal que se ganó ese mérito de ser héroes porque estuvieron al frente de una pandemia, pero desafortunadamente no hicieron el proceso. ¿Por qué lo hicieron al final del año? Lo hicieron y no hallaban de dónde tomar el presupuesto. Tuvieron que tomar de todos los objetos de gasto del presupuesto para poder reunir 3.270.705.932 para el pago que en un momento decían que eran 6.000, 7.000 plazas, pero en realidad en la Secretaría de Salud se encontraban 9.374 plazas creadas. Ya sabe lo que significa todo eso. Entonces, hasta este momento, nosotros encontramos todos los expedientes que ojalá hubieran estado organizados por regiones, por hospitales, sino que estaban todos desordenados, páginas por un lado y otro. ¿Qué es lo que ha hecho el personal de salud? Han estado trabajando todos los días de la semana hasta altas horas de la noche, organizando para poder proceder a ordenar y ver en qué manera se agilizaba el proceso.
recuerden que esto no depende solo de la Secretaría de Salud. Encontramos acuerdos que estaban firmados, acuerdos que quedaron sin firma, acuerdos subidos en plataforma y otros que están en servicio civil. No dependía exclusivamente de nosotros. Se ha estado hablando con todos los gremios y ellos han participado como veedores. Usted sabe que también se dijo que era para personal de primera línea y había que entenderse cuál era el personal de primera línea. Pero dentro de ese personal hubo la oportunidad que tuvieron de ingresar otro personal que era enteramente administrativo. Se hizo todo lo que se pudo hacer con el CNA para hacer la depuración. Se encontraron una gran cantidad de expedientes con inconsistencia que se han ido apartando. Pero para este momento ya se han procesado y entregados 9.374 acuerdos, de los cuales 5.874 están en proceso de pago. 2.200 están en la Secretaría General para la elaboración de acuerdos con todos aquellos que no tienen firma, que se han encontrado una serie de inconsistencias. En servicio civil todavía hay un aproximado de 1.300 expedientes que están en proceso de revisión. Al día 21, o sea, el día de ayer jueves, están subidos para pago en plataforma 2.396 acuerdos y están acreditados ya completamente, porque este es un proceso que también se revisa en planilla, se revisa en finanzas para que todo vaya normal. Ya acreditados en sus cuentas de pago ya lo tienen 940 personas. Y como se ha estado trabajando intensamente, entonces hay proyección para subir el día de mañana, sábado, un aproximado de 4.900 a 5.300 expedientes para proceder al pago, ¿va? Y eso pues posteriormente planillas de la Secretaría de Salud y Finanzas haciendo todo el proceso. Recuerden también que a la par estamos manejando todo lo que es el pago del personal que está permanente. Entonces, pero también hay otra situación, como menciona la doctora Codina, por lo cual ellos han procedido a irse a los paros, que nosotros consideramos que no debe de ser así, porque a quien se perjudica es el pueblo. Nos debemos al pueblo y por el pueblo estamos nosotros trabajando. El problema es el otro, por lo cual están los médicos, que no solo ellos los están recibiendo. Nosotros con mucho gusto los hemos estado recibiendo y viendo la manera de cómo resolver la situación. Están 7.900 más personas que ellas trabajan en una forma descentralizada, donde el presupuesto lo transfiere Salud, pero a través de gestores, y los gestores son los que se encargan del pago de este personal, donde ellos también estuvieron en primera línea. Pero nosotros consideramos, es mi opinión, que este problema no se hubiera dado si desde un principio el Colegio Médico hubiera exigido un concurso, porque por eso nosotros tenemos un estatuto al cual nos debemos, un concurso para evitar los problemas que voy a mencionar. En ese concurso se hubiera puesto como requisito único haber estado trabajando en la pandemia por lo mínimo un año frente a esa pandemia. Y eso lo hubieran exigido y así hubieran participado todos los médicos que en realidad estaban en primera línea. Porque ¿qué es lo que ha sucedido? El problema que tenemos
es que hay una gran cantidad de médicos, que ella sabe, que no estaban desde el principio de la pandemia trabajando atendiendo al paciente, sino que aprovecharon y introdujeron médicos que no habían estado trabajando en primera línea. ¿Cómo se ponen a creer que ponen a médicos que en noviembre del 2021, diciembre del 2021, enero del 2021? Esos para nosotros sí, no es. Enero del 2022. Del 2022, sí, enero del 2022. Esos no, para nosotros, no estuvieron en primera línea. ¿Y cuál es el reclamo de los que en verdad estuvieron en primera línea? Los dejaron por fuera, porque ¿qué es lo que hicieron? Cuando ya miraron que iban a entrar al proceso a nombrar al personal, despidieron una gran cantidad de médicos. Los despidieron los que estaban en primera línea y no les crearon acuerdo. Entonces, todos esos médicos están reclamando y tienen todo el derecho porque ellos estuvieron en primera línea. Entonces, esa es la situación que estamos encontrando y no es que nosotros no le hemos dado prioridad. Le hemos dado prioridad, hemos andado buscando la manera de cómo agilizar el pago y es cierto, nosotros empezamos el 3 de febrero, pero desde ese día nosotros empezamos a tomar, a solucionar el problema. Además, acuerden que nosotros tenemos la responsabilidad de esto, sino que también abordar todo lo que es la parte técnica y dar lo que es el mejor servicio a la población. Solo dígame qué porcentaje de médicos fueron contratados en noviembre, diciembre del año anterior y enero de este año. Mire, por sobre los otros. Un 20, un 35. Hay un 20 a un 25% o 30% que fueron contratados médicos y otra cosa que voy a mencionar. Nosotros sabíamos que se le iba a dar trabajo al personal que estaba por contrato, que no tenía otra plaza. Eran prioridad. Era prioridad. Y hemos tenido que depurar, porque usted sabe que otros quieren aprovechar. Habían médicos que se habían acreditado, aparte de la plaza permanente, que tenían otra plaza. Entonces nosotros tuvimos que depurar eso porque se había llegado al acuerdo de que solo se iba a darles al que no tenía contrato una plaza permanente. Entonces eso también lo hemos tenido que estar depurando. Exministra Alba Consuelo, primero, lamento la muerte de su pariente. Segundo, por todo lo que están diciendo aquí, usted debería rendirnos cuenta, no a mí, a la población. Porque tuvo más tiempo que las actuales autoridades para haber agilizado todos estos trámites y haber sido coherente con el compromiso que demostró este personal, que desde el primer momento dijo, sí, es cierto, necesito trabajo y porque necesito trabajo, de lleno voy a meterme en esta pandemia a trabajar. Pero lo hicieron porque algunos mantenían así alguna reserva. Yo creo que usted que tiene que rendirnos cuenta si usted es la responsable, si es corresponsable o no tiene nada de responsabilidad en esto. ¿Sabe por qué? Porque hoy nos encontramos con un problema donde cada día, 6 horas, los médicos atienden las emergencias, pero no están brindando el servicio que requiere toda esa población que en Honduras necesita de los hospitales públicos todos los días. Por lo tanto, yo le insto, demando para que usted nos rinda cuentas qué fue lo que pasó y por qué se atrasó todo esto. Bueno, escuchaba a la doctora Elga Codina y a la subsecretaria de Salud, Nersa Paz. Ella dice que prácticamente 9,000 acuerdos los están agilizando. Según menciona, el 10% han trabajado, ¿verdad?
900 dice que están entregados. Que ya le dieron el salario. 140 acreditados, exactamente. Toda esa otra gran mayoría no ha recibido su derecho. Y quiero comentar algo ahí en cuanto a que el Colegio Médico permitió que no se hiciera concurso. La ley del Estatuto Médico Empleado habla de que se tiene que ganar su plaza a través de concurso. Todos recordemos que durante la pandemia nuestros derechos constitucionales estaban suspendidos y a través de ese decreto fue que se decidió que el personal de salud no concursara y obtuviera su nombramiento. Pero lejos de que no hubieran creado ese decreto y lejos del Estatuto Médico Empleado que menciona que obligatoriamente tiene que obtenerse su plaza a través de un concurso, ellos han generado un derecho. Incluso estas personas que fueron despedidas, y sí es responsable la señora Flores, la exsecretaria de Salud, es responsable ella porque ella es la que da la cara por su institución, de haber hecho todas estas irregularidades que no las cometió el Colegio Médico. Despacharon personas, les cancelaron su trabajo, metieron personal nuevo y ese personal nuevo que entró en noviembre, diciembre y que estuvo para enero de este año, no ha generado un derecho todavía. ¿Verdad? Con ellos, los que tienen irregularidades, nuestro Colegio Médico no los está defendiendo. Los que ya tienen otra plaza no están incluidos en este decreto. El requisito esencial para que se les dé este acuerdo es que no tengan otro trabajo. Y es por eso que esta gente que está sin otro trabajo, que depende de este trabajo y que tiene 4 meses de no recibir un salario, es que nos está presionando. Y como dijeron en el noticiero anterior, entrevistaron a una doctora de Ciudad Mujer, la situación económica es insostenible, se trata de subsistencia para ellos. Bueno, doctor Haroldo López, nos encontramos con este informe que nos presenta la subsecretaria Nersa Paz. La posición del Colegio Médico que ha resumido la doctora Elga Codina. Por cierto, saludo a la expresidenta del Colegio Médico, Soya Paz Figueroa, que ya está aquí en el set. Esto tiene que solucionarse para que terminen las asambleas administrativas y la gente pueda hacer uso de todos los servicios que prestan los hospitales públicos sin estas 6 horas que ustedes no están laborando, a menos en las emergencias, como mecanismo de presión para que se resuelva el problema. Pero ante lo dicho por ella, ¿se suspenderán las asambleas? ¿O hay que esperar que terminen todos los procesos en servicio civil, en la Secretaría General, y que sean acreditados todos estos 9,000 hondureños para que vuelva la normalidad a la Secretaría de Salud? Bueno, muchas gracias, doctor licenciado Álvarez. En relación a su pregunta, yo creo que esto compete estrictamente al gremio en general, a una asamblea que decida cuál va a ser el camino. Como bien lo dijo la doctora Codina, la Junta Directiva nada más obedece a directrices de una asamblea. Y será en esta asamblea que se presenten los resultados que vengan, que provengan de una negociación o acuerdo con las autoridades de la Secretaría, las que se les pueda presentar y de esta manera tomar una decisión para ver si esto hay un reitero o no reitero a las diferentes actividades. Quisiera agregar además, me pareció muy bien su introducción, yo creo que más bien ya esto ya es historia, ¿verdad? La historia de los héroes, diría yo. En un momento fuimos necesarios, digo fuimos porque me sumo a ellos, porque realmente estuvimos en los hospitales que atendió el COVID en la pandemia como en el tórax, y nos tocó palpar y vivir toda esta realidad, mientras gran parte de la población se confinó. Y debo decirlo, hasta algunos médicos que ahora protestan de otros lados, estuvieron también confinados. Pero hubo gente que se encargó de atender a esta población, directamente arriesgando sus vidas. Y debemos de recordar que la necesidad también los obligó, los orilló a tener que aceptar ese tipo de actividades. Y me parece sumamente injusto que en este momento se ponga en entredicho toda esta población que adquirió un derecho, se lo ganó bien. Dicho de esta manera, también trasladar responsabilidades donde no las hay, como por ejemplo el Colegio Médico, que debe haber llamado un concurso en una situación de emergencia, no son las condiciones para llamar un concurso médico. Requiere ciertas condiciones. ¿Qué personal administrativo iba a recepcionar documentos? Todo el mundo estaba trabajando en casa, o sea, no habían condiciones para hacerlo. De tal manera que el decreto que se aprueba no está reñido pues, con la justicia, de hacer valederos los derechos de esta población. Por otro lado, estoy de acuerdo con la doctora Paz, todo esto que se llevó a final del año pasado es un entuerto que no debe haber sucedido.
pero claramente lo tienen ya tamizado, quienes fueron las personas que fueron incluidas en este censo y que no tenían ese derecho adquirido. Pero yo creo que es fácil. Aquí nadie está para defender situaciones anómalas. Ya el CNA se apersonó, hubo veedores, conocemos las listas, el Colegio Médico maneja una lista también. Los números están un poquito reñidos con los que nos presentan ahorita. Yo diría que ni el 10% tiene todavía acreditado su salario, lo cual es bastante bajo para el momento que estamos ahorita. Entonces, nada más yo pediría que para que esta situación la pudiésemos solucionar, pues, demostremos realmente la actitud para poder hacerlo. Recordemos una cosa, se ha hecho énfasis ahorita que la población está perdiendo en este momento en las asambleas informativas, administrativas. Recordemos que si todo este grupo de médicos salen, o sea, son despojados de su derecho, siempre va a pagar la población. La pandemia desnudó un sistema precario de salud que tenemos en Honduras. Tratamos de parchar en su momento y esto nos hizo medio solventar y salir, no diría a flote, pero vaya a sobrevivir en toda esta situación. Si no teníamos un sistema adecuado previo a la pandemia, esto lo llega a reforzar y no aprovechamos esta coyuntura para tener un mejor sistema de salud ya con la contratación de los operarios, porque son los que directamente van a lidiar con la salud del pueblo. Esto va a llevar más bien a un retroceso, o sea, igual vamos a perder. Se pierde con las asambleas como los que van a mencionar, pero al no reconocer los derechos a este personal de salud, también perderá la población. Hay que verlo, hay diferentes aristas para verlo. Usted expuso o mencionó una frase que me parece que es clave. Dijo, esto puede comenzar a solucionarse si mejora la actitud. ¿La actitud de quién o de quiénes? Porque ellos tienen sus argumentos, aquí los médicos tienen sus argumentos, ¿sí, doctor? Sí, yo creo que es importante mencionar la voluntad política que existe por el señor ministro, el doctor José Manuel Mateu. Él ha girado las indicaciones precisas para que se agilice este proceso, licenciado Renato, y que no se vea ni desde el punto de vista político, sino como lo que es, una prioridad de país. ¿Por qué? Todos los compañeros, colegas que estuvieron trabajando, como bien lo dicen los compañeros del Colegio Médico, es cierto. Todos nosotros, licenciados, fuimos víctimas hasta de nuestras propias familias, porque en los momentos de la pandemia nadie se quería acercar a nosotros. Nos tocó ver pacientes también, ir a ver a la casa a los pacientes porque los hospitales estaban atestados en algún momento. Nos dedicamos a ser médicos de familia. Entonces hay un montón de médicos también que no necesariamente porque están en el sistema público, también dejan de ser héroes o tienen también el derecho a tener una plaza permanente. Quiero decirle que más bien nosotros, como en la presente administración, se ha agilizado lo que es el trámite y le voy a explicar por qué. Y no me deja mentir la doctora Suyapa Figueroa que el último concurso médico que se dio fue en el año 2018. Solo fueron 414 plazas las que se dieron a concurso y fue un proceso donde participó el Colegio Médico, Veeduría Social por parte de ASJ, por la sociedad civil y como contraparte la Secretaría de Salud. Y se tardaron 8 meses en hacer todo ese proceso, hasta entregarle ya el acuerdo y que tenga su toma de posesión y que esté listo para pago. 8 meses, Renato. El gobierno anterior, desde el 2020, como bien dijo la señora viceministra, la doctora Nersa Paz, desde el 2020 pudieron haber hecho este proceso e iniciarlo, porque ya estaba el PCM de emergencia y estaba lo de las plazas, no se hizo. Todavía en junio del 2021 tuvieron oportunidad de hacer todo ese proceso. Como son 8 meses lo que se lleva para hacer todo un proceso bien legalizado y bien correcto, imagínense, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero ya estuviera solucionado este problema, pero tampoco se hizo. Entonces, a la presente administración, yo creo que se es un poco injusto que no tenemos ni 100 días de estar en la gestión administrativa y nos quieren exigir lo que no se hizo y que ya se sabe que son 8 meses para poder hacer un proceso de eso. Aparte de eso, los compañeros han trabajado, y quiero corregir al doctor, mi colega, que no es cierto que estaban en casa los personal de Secretaría de Salud. Durante la pandemia estuvimos trabajando al frente, toda la Secretaría de Salud, principalmente porque yo le hablo de la Dirección de Planeamiento, todos los días íbamos a trabajar nosotros. ¿Por qué?
porque teníamos que hacer todo el plan de introducción, todo lo que es para la vacuna de COVID, poder tener las vacunas de COVID, porque éramos el país más atrasado que estaba en ese momento, que no habíamos vacunado, empezamos a vacunar tarde. Al día de hoy, solo 13% de la población de 5 años para arriba tiene las 2 dosis y un refuerzo, que es un indicador trazador de la Organización Mundial de la Salud. Esas son las cosas que debemos de estar viendo y solucionando, Renato. No deberíamos de estar pensando en huelgas, perjudicando a la población. Aparte de eso, tenemos un gran problema. Por ejemplo, el programa ampliado de inmunizaciones. Antes, Renato, antes del 2010, estábamos en 95%, por ejemplo, con las vacunas de país, arriba. Éramos ejemplo a nivel mundial. Ahora estamos a 77%. O sea, como hemos bajado estrepitosamente lo que es la calidad de vida a través de indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que volver a regresar a ese 95%, pero con asambleas informativas y todo eso no lo vamos a lograr. Yo creo que aquí es de buscar los puntos de coincidencia, que todos estamos preocupados, no por nosotros como médicos, sino que por la población hondureña. La población hondureña no puede seguir sufriendo todos los problemas económicos, problemas sociales, problemas de seguridad social y ahora problemas de salud. Yo creo que debemos de acelerar también el trámite porque, como le digo, los compañeros, es cierto lo que dice la doctora Suyapa, pero por ejemplo yo cuando ingresé por concurso en el año 2000 a la Secretaría de Salud, a mí se tardaron 4 meses en pagarnos. Siempre ha sido así. Yo no estoy justificando porque es cierto lo que dicen los compañeros de primera línea, como bien lo mencioné, hasta fueron estigmatizados hasta por las mismas familias, nadie se quería acercar a nosotros, porque podíamos contaminarlos. Habían fiestas, habían bodas, y no nos invitaban. Bueno, muchas gracias, doctor José Ángel Vázquez. Creo que aquí hay una respuesta que hace falta. Esto puede solucionarse o comenzar ya un proceso de solución si mejora la actitud. Algo así le escuché al doctor Haroldo López. Si mejora la actitud. ¿A qué se está refiriendo el doctor Haroldo López? ¿La actitud de quién? ¿De Nersa Paz? ¿La actitud de Nelson Menocal? ¿La actitud de José Ángel Vázquez? ¿La actitud del ministro de Salud, José Manuel Mateu? La respuesta queda para después de la pausa, donde también va a intervenir, ha atendido nuestro llamado, la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores. Ambos grupos coinciden aquí, en principio, que la secretaría que usted presidió, Alba Consuelo, es la responsable de toda esta alteración que tiene el sistema sanitario del país en este momento. Después de la pausa le escuchamos también. Miren, es que le estaba preguntando aquí a la subsecretaria de Salud, Nersa Paz, de cuánto era el personal de la Secretaría antes de la pandemia, antes de contratar a estas 9,000 personas. Y me decía usted que eran aproximadamente ¿cuántos trabajadores? 17,000 empleados a nivel de todo el país. Con esto que andamos alrededor de más de 9,000 que ya han sido estos acuerdos, andaríamos alrededor de 25,000 empleados en la Secretaría de Salud. A nivel nacional. O sea, más del 50%. Mire Sí. que ha crecido más del 50% la masa salarial en la Secretaría de Salud a partir de la pandemia. Y yo les decía, e igual se ha incrementado el presupuesto para la Secretaría de Salud. Es que el presupuesto lo que hicieron para pagar a estos nuevos empleados que tenemos ya en la Secretaría de Salud, lo que hicieron fue que agarraron el presupuesto y tomaron de todos los objetos de gasto, incluso agarraron todo lo que teníamos de la 121, que ese presupuesto es para el pago de personal que se prevé por las emergencias para contrato. Entonces, porque para esto se necesitaba 3.270.705.932. Entonces lo que hicieron es, por ejemplo, de los objetos de gasto para compra de medicamentos,
lo redujeron y lo pasaron a ese fondo común. Se sacrificó esa partida de medicamentos justamente para masa salarial. La de diálisis, la de oxígenos y de otros objetos de gasto para poderlo llevar a ese presupuesto para poder cumplir con el pago de este personal que se ha nombrado nuevamente. Miren que esa es otra tragedia. Esa es otra tragedia. Yo defiendo que los empleados que estuvieron en la primera línea y que se les prometió que se les contrataría y que en efecto aceptaron porque tenían necesidad, pero aceptaron, contrario a otros. A esos el Estado tiene que responderles. Pero a donde voy es que hay que hacer un esfuerzo mayúsculo porque se ha sacrificado partidas presupuestarias para mejorar las condiciones de vida de mucha gente con ciertas patologías por orientarla a la masa salarial. Así es. Miren qué cosas está sucediendo en esa Secretaría de Salud. Bueno, voy con la exministra Alba Consuelo Flores. Doña Alba, aquí en lo que coinciden ambos grupos, tanto los médicos y el personal administrativo que está hoy representando a la Secretaría de Salud y el colegio médico, es que usted es la primera responsable de esta crisis que está viviendo ahora la salud pública hondureña por no haber trabajado a tiempo y hecho las cosas y sus deberes con celeridad desde el momento que se fue contratando todo este personal en el 2020. Le escuchamos, exministra. Buenos días. Sí, muy buenos días, Renato. Muy buenos días a todos los distinguidos panelistas que se encuentran en su SEC. Yo quiero decirle que, bueno, en primera instancia, pues siempre se buscar culpables, pero déjeme decirle que hay acciones que no se pueden tomar si no son dentro del marco de la ley. Cuando yo ingresé a la Secretaría de Salud, lo primero que encontré fue un grave problema precisamente por el primer concurso que acaban de mencionar, ¿verdad? Y ya llevaban prácticamente un mes en una huelga programada porque se estaban incumpliendo los criterios del concurso. Yo busqué todos los mecanismos con los actores importantes para resolverlo y le pusimos ganar y resolvimos. Y por supuesto yo no busqué culpables, sino buscar a resolver, y más bien a través de ese concurso mejoramos la cobertura, sobre todo en los establecimientos hospitalarios que aún todavía tenemos. Porque siempre hay una pregunta, ¿por qué no se actuó desde el principio? Primero, déjenme decirles que cuando llega la pandemia, una de las grandes dificultades con las que nos encontramos es a lograr tener todo el personal necesario para poder atender la demanda que se venía de pacientes. Recuerden, eran miles de pacientes infectados con COVID que necesitaban ser atendidos y no teníamos todo el recurso. Una, porque mucho personal de nosotros es enfermo, tuvieron que irse inclusive para sus casas para no correr el mismo peligro. Otros porque teníamos que atender las patologías diferentes a COVID. Eso nos obligó a buscar hacer una contratación adicional de personal, pero también había cantidad de personas que la llamábamos y tenían temor. Eso también obliga al Congreso Nacional a emitir ese decreto, bueno, que la persona que se iba a acercar se le iba a dar su nombramiento, pues aquí lo que más importaba era la vida de las personas, y ese decreto se emite allá en el mes de junio del 2020, que es el 47-2020, pero ese decreto tiene 3 mandatorios. Uno de ellos es que primero había que reglamentarlo. Número 2, había que incorporar la planilla de Código Verde, que era la que estaba atendiendo, pero que elaboraba bajo otro programa, no dentro de la Secretaría de Salud. Y número 3, que había que nombrar todo el personal que venía elaborando por antigüedad de la planilla 121. 3 mandatorios para poder elaborar el reglamento que se hace hasta en diciembre, porque recuerden, toda esa época estaba cerrado, no había movilizaciones, y a pesar de que se trabajaba vía Zoom, había que hacer consensos con todos para reglamentarlo, y que bueno, se trató de hacer lo más rápido posible. Y luego eso implicó entonces también poder capacitar los directores de hospitales para poder llegar a hacer las veedurías correspondientes.
Es hasta el 2021 que se puede incorporar la planilla de Código Verde a la Secretaría de Salud, que implica más de 2,000 trabajadores, y que el Estado tiene que hacer una incorporación de presupuesto a la Secretaría de Salud. Luego, como es un presupuesto adicional, esto por supuesto tiene que entrar en el presupuesto del 22, y su servidora no podía hacer los nombramientos si no tenía la autorización de la Secretaría de Finanzas, con la incorporación presupuestaria y el dictamen de servicio civil. Algo bien importante que debo recalcar: como todas estas personas de estar incorporadas en la 121, estamos hablando cerca de las 8,000 personas, están incorporadas por contrato. Quiere decir que ese presupuesto existe. Lo que la Secretaría de Salud hizo, y ahí está el doctor Ángel que no me deja mentir, es hacer el agregado de los colaterales que implica un acuerdo de nombramiento, pero el presupuesto ya existe. No es que se saca de las partidas, de las partidas de medicamentos y otro, porque eso no es permisible. Si, por ejemplo, se reducen algunos costos, digamos, en oxígeno, porque se supone que la pandemia ha bajado tiene bajo los contagios, y todo eso implica que vamos a gastar menos, pero no es que no se toca, porque eso no es permisible. Yo creo que es importante revisar bien esos presupuestos, hacer el análisis de las necesidades. Recordemos que ya en medicamentos también, ya los costos, por ejemplo, para toda la atención de COVID son menos. Recordemos que son cantidades millonarias solo para atender los casos graves de COVID, ejemplo el tocilizumab, que tanto nos ha costado, pero que ya con toda esta baja de los contagios, eso se reduce. Me parece que es importante revisar todos las partidas presupuestarias y ver que lo que se incrementa nomás es un colateral, que es importante también que sepan que los primeros nombramientos se hacen desde el mes de septiembre, que vienen trabajando todo el equipo de directores de hospitales, directores de regiones, porque es desde ahí que se inicia. Son más de 16 pasos, y en octubre empieza, octubre, noviembre, diciembre, logramos nombrar más de 2,000 trabajadores en el orden establecido, y yo no podía seguir el proceso de nombramiento sino hasta tener, como le digo, la certificación de la Secretaría de Finanzas, el dictamen de Servicio Civil y el proceso, todo el proceso que hace Servicio Civil para poder efectuar un nombramiento, que ellos son los que hacen la evaluación técnica. Y en esos dos años, 2020 y 2021, no se tuvo toda la documentación respectiva y la celeridad en este proceso burocrático para darle nombramiento a estas 9,000 personas. Sí, de hecho, Renato, quiero decirle que cuando en enero se acelera el proceso de nombramiento, es porque los directores de hospitales y directores regionales habían hecho toda la preparación de los documentos. De lo contrario, es imposible, y nosotros tratamos de que los últimos días de enero le pudiera quedar nombrado todo el personal necesario para que no tuvieran todo este problema. Pero lógicamente el gobierno se termina, y es el nuevo gobierno que tenía que darle continuidad a todos estos procesos. Alba Consuelo, ¿es usted responsable o no de este tremendo lío que tiene ahora la Secretaría de Salud? Mire, yo quisiera más bien, no, yo no puedo ser responsable. Los procesos quedaron hasta donde tenían que quedar. Yo más bien quisiera hacer algunas recomendaciones, tal como nosotros lo hicimos para acelerar algunos procesos cuando nos tocó. Digamos, en el mes de octubre, noviembre, lo que hicimos fue incorporar técnicos exclusivos de la Secretaría de Finanzas, Servicio Civil, de la Secretaría General, de Gerencia de Recursos Humanos. Todos los técnicos los unimos para poder acelerar estos procesos, porque recuerden que nosotros también teníamos la presión de todos los gremios, no solo del gremio del Colegio Médico, sino eran todos, y nos decían aceleren este proceso. Entonces lo que hicimos fue integrar esos equipos, porque en cada institución definitivamente hay trámites burocráticos que hay que solventarlos, pero organizamos esos equipos, y me parece que yo puedo dar esa recomendación ahora. También me parece
que debemos apoyar al doctor Matthew, a la doctora Nersa, todos es un equipo valioso, pero hay temas que a través de los colectivos de libre que se están dando porque quieren prácticamente nombrar sus gentes. Yo entiendo la necesidad de trabajo, pero recuerden que despedir personas queda el mismo problema. Y yo quiero decirles algo. Cuando se emitió ese decreto a nosotros, nadie nos dijo vean colores políticos. Nosotros cumplimos lo que dice toda la partida 121, que son todos los que estaban contratados bajo ese tema. Hay otro tema de discusión y es todo el personal que fue contratado por BID. Todos los contratos por BID es un financiamiento externo que se le dio a la Secretaría de Salud para contribuir por un tiempo determinado. Era durante la pandemia porque no lográbamos obtener todo el financiamiento del presupuesto nacional. Entonces, esos contratos a todo mundo se le dijo, miren, son contratos temporales. Si hay posibilidad, pues va a haber una oportunidad de nombramiento, porque déjenme decirle, Salud tiene un déficit de más de 14,000 trabajadores para poder lograr fortalecer sobre todo el primer nivel y que pudiera llevar un enfoque de la atención primaria. Tenemos grandes descoberturas en los hospitales porque hay mucho personal que se ha jubilado y este año, el año pasado y este año, la doctora Nersa, el doctor Ángel van a poder ver toda la cantidad de personas que se está jubilando porque están llegando. O sea, como nunca se ha visto, se va a jubilar personal de la Secretaría de Salud y van a necesitar cualquier cantidad de personas. Alba, solo Yo permítame. Permítame, Renato, reitero. Me parece que el doctor Mati es una persona bien intencionada, con mucha capacidad, pero deben dejarle la oportunidad de hacer los nombramientos él para que tenga sus equipos. En la pandemia su servidora trabajaba con 32, con 32 directores de hospitales, 20 regiones sanitarias, con directores de más de 1,700 establecimientos. Trabajamos día y noche en armonía para poder sacar esto adelante. Yo recomiendo, denle la oportunidad al doctor Matthew, a la doctora Nersa. Creo que son ellos los que deben decidir de sus equipos y mi recomendación puntual es integrar un equipo completo a tiempo completo como lo hicimos nosotros, en un solo lugar, donde Servicio Civil, donde la Secretaría de Finanzas, donde están las dos instancias de la Secretaría de Salud, para que esos nombramientos que faltan, porque nosotros apenas dejamos un aproximado de 5,000, que algunos tienen dificultades. Hay un paso último, que por ejemplo nosotros no logramos hacerlo, y es que cuando los acuerdos están firmados, pasan a una instancia que se llama registro de planillas. Ahí se pueden identificar rápidamente alguna inconsistencia de alguna firma, de alguna identidad. Ese es un proceso que se ha dado normalmente y regresa entonces a las instancias correspondientes, pero eso no lleva mucho tiempo. Antes de concluir, es que tengo que acelerar esto y darle la dinámica correspondiente. Es que no tengo otra explicación o percepción de esto. Es que uno dice, es que no le dieron celeridad. Yo lo que siento es que como no había presupuesto dejaron pasar el asunto. O no, me dice que no, pero quiero salir de esto. ¿Usted formaba parte de la administración de Alba Consuelo Flores? Sí, quiero... ¿Usted formó parte de esa administración? Sí, los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses. Se jubiló lo que ella arguye, ¿lo avala usted, lo sustenta? Solo quiero hacer alguna observación. Quiero decirles de que prácticamente se tuvo 2 años para poder hacer este proceso en el gobierno anterior. En el mes de noviembre que yo asumí, porque se jubiló la persona que estaba en la dirección, entonces yo tuve que asumir, porque no había nadie quien quisiera asumir ese cargo. Sí quiero decirles que sí las modificaciones presupuestarias se hicieron hasta el 11 de enero, pudiéndose haber hecho inclusive en el mes de noviembre. Pero como todo el mundo estaba en un estado de depresión masivo, nadie asumía ni nadie quería, pasó todo el mes de noviembre y lo perdimos, todo el mes de diciembre y lo perdimos.
hasta el 11 de enero, y Renato, Del aquí ando 2022. yo, el documento donde se hizo la modificación presupuestaria que dice la doctora Nersa, de poder sacar de una partida para poder inyectar y tener presupuesto, porque usted no puede otorgar nombramientos de plaza si no tiene presupuesto. Claro. Entonces aquí estamos, mire, todos los que firmamos el 11 de enero, hasta el 11 de enero. Entonces se perdieron 2 años valiosos en poder haber hecho, nos heredaron este problema y nosotros ahora, más bien, no tenemos ni 100 días, ni los primeros 100 días de gobierno y tenemos presiones tanto de los colectivos, del colegio médico, de la infinidad de gremios y más bien yo siento que se ha trabajado aceleradamente, pues. Entonces nos están juzgando sin haber cumplido ni siquiera 100 días. Y como bien dijo la doctora Nersa, tenemos un cronograma de trabajo que ella mencionó que inclusive dentro de 2, 3 semanas esto ya va a poder estar Doctor, resuelto. usted sí responsabiliza a la administración pasada de la Secretaría de Salud de este problema que tenemos hoy. Quiero hacer alusión a algo. No digo que la licenciada Alba Consuelo, ella fue toda una dama, una persona que nos trató muy bien y sin colores políticos ni nada, pero sí era parte de un gobierno que fue nefasto. El gobierno, inclusive con ella estuvimos en una reunión donde a ella la estaban obligando a que se hicieran modificaciones presupuestarias sin tener un dictamen de Servicio Civil, sin tener un dictamen de la Secretaría de Finanzas y un dictamen legal de la misma asesoría legal de la Secretaría de Salud. Yo me opuse en esa reunión y les dije, yo no voy a firmar nada mientras no estén esos 3 dictámenes. Y ella bien lo sabe. Lamentablemente a ella le tocó en un gobierno difícil, pero sí ella trató de hacer sacar adelante esa gestión. Pero sí se perdió tiempo, Renato, 2 años. ¿Coincide con esto que dice el doctor José Ángel Vázquez Nelson Menocal? ¿Usted formó parte de esa administración? No, pues no, usted es nuevo ahí en la Secretaría de Salud. Así es, licenciado. Yo más que todo vengo porque soy la persona responsable de los acuerdos, la revisión total de todos los acuerdos. Vale la aclaración lo que dijo la doctora Codina, que ella dio 3 meses de plazo a la Secretaría para que esto estuviera finiquitado. Le informo que ahorita nosotros no hemos llegado todavía a los 3 meses y nosotros ahorita, en este momento, todos los acuerdos, los 9.374 fueron totalmente revisados, ¿verdad? Los cuales ya fueron enviados a todas las regionales y hospitales. Entonces, ahora depende que ellos hagan su toma de posición y que esto devuelva para el proceso de pago de planilla. Este es un proceso muy largo, ¿verdad? Porque se encadena con Servicio Civil y con Finanzas. No es porque ellas me traigan el documento ya listo y le mete a planilla que va a salir el pago. Hay que esperar el proceso y en cada proceso hay una revisión. Ellos mismos nos pueden devolver algún documento que a nosotros se nos haya pasado y ese proceso viene hacia atrás y hay un atraso de planilla. Entonces no es tan fácil, es un proceso que una vez que se mete a planilla hay que esperar por lo mínimo entre 7 a 8 días para que ese dinero sea acreditado a cada uno de los empleados. Muchas gracias y es oportuna su intervención. Dice que la doctora Codina le dio un plazo de 3 meses, 3 meses y no hemos que llegado todavía no llegaba a los 3 meses. Así es, y estamos totalmente terminado el proceso Termino de revisión. con la exministra Alba Consuelo. Aquí usted coincidió, o él coincidió como compañero suyo en los últimos meses de su gestión, el doctor José Ángel Vázquez, y él sí responsabiliza, pondera algunas virtudes suyas, pero sí responsabiliza a la administración pasada, incluye a la Secretaría de Salud, del problema que tiene hoy esta institución del Estado, Alba Consuelo. Sí, Renato, yo creo que con el doctor Ángel trabajamos los últimos meses y estuvimos siempre de acuerdo en que uno no puede realizar un nombramiento si no tiene todo el marco legal. Fue un tema también que lo discutimos con todos los gremios, ¿verdad? Porque a mí llegaban todos los días, todos los gremios, me decían, necesitamos los nombramientos. Yo siempre fui bien clara, estuvimos con el doctor Ángel y dijimos, mientras nosotros no tengamos la certificación de la Secretaría de Finanzas, en donde se nos garantiza el presupuesto, que es un paso legal que se da. Luego, el dictamen de Servicio Civil, nosotros no podemos iniciar todo el proceso. Habíamos trabajado con todos los directores para que prepararan su documentación, porque la selección del personal, la preparación de toda la documentación, se inicia desde los hospitales, que hay todo un trabajo para que después toda esa documentación pase a Servicio Civil.
Lo que hicimos al final fue tratar de ayudar a la nueva gestión para que no quedara pues todo el proceso que les iba a corresponder de nombrar toda esa barbaridad de empleados. Y lo que dice el licenciado Menocal, tiene mucha razón, hay mucho proceso burocrático porque así está establecido desde hace años para un nombramiento. Un nombramiento en la Secretaría de Salud no es como en otras instituciones descentralizadas. No, son, como le digo, 16 pasos que se siguen y que con tanto recurso humano pueden haber errores y hay que irlo rectificando en el camino. Mi sugerencia de nuevo es ayudarle al doctor Matthew, por ejemplo, yo le digo llamado a la presidenta, déjenos al doctor Matthew, a la doctora Nersa, a su equipo, que hagan los nombramientos respectivos con sus directores para que puedan trabajar en armonía y organizar estos equipos completos de servicio civil para poder acelerar el paso. Servicio civil, las dos instancias de la Secretaría de Salud con finanzas, porque todos tienen que ver en un nombramiento en la Secretaría de Salud. Solo espérame un segundito, Alba Consuelo. ¿O es que no tuvo respaldo de su gobierno, Alba Consuelo, con los recursos económicos para acelerar todo este proceso de nombramiento? ¿Suyapa? Mire, Renato, yo conozco muy bien la gestión de la señora Alba Consuelo Flores. Algunas cosas que se dicen aquí no son del todo ciertas. Por ejemplo, el doctor se refería al problema del concurso. Los concursos pasan por un proceso de selección, de aplicación. Por eso se tardan todo el tiempo que se tardaron. La Secretaría no tenía ni siquiera la estructura de la información de saber tardó en identificar incluso en servicio civil las personas que contribuyeron en ese momento con el colegio médico, colegas que se dedicaron a ese concurso en alma, vida y corazón, les digo yo, realmente hicieron un concurso exitoso. Tardó eso porque era un concurso, doctor, justamente por eso. La ministra Alba Consuelo la fuimos a visitar innumerable cantidad de veces y yo le voy a decir, la Secretaría tuvo una acción negligente en el manejo del personal sanitario y se lo reclamamos en muchísimas ocasiones. Primero le dijimos que el decreto daba un tiempo perentorio para la formulación del reglamento por el cual se iban a otorgar las plazas y nunca lo hicieron. Y Renato, en realidad, si bien es cierto, los gobiernos pasan, pero el Estado es permanente y el Estado tiene que garantizarles el respeto de lo que el derecho les dice a los colegas que tienen y se los tienen que respetar. La licenciada Alba Consuelo se caracterizó, y le voy a decir porque en San Lorenzo fracasó un concurso por el cual los colegas demandaron la permanencia en sus plazas. Y ella conocía perfectamente porque las colegas prácticamente habían ganado ese proceso de demanda, así como muchos otros que demandaron y que los acompañó el colegio médico, sabía que tenían derecho. Ella conocía muy bien de eso porque ya habíamos ganado demandas, porque ya había jurisprudencia. Así que definitivamente el gobierno fue negligente. Yo le voy a decir, fueron tan terribles el gobierno anterior, que incluso crearon un decreto que les permitía a los médicos aún sin título otorgarles una plaza, y eso les demostramos que era inconstitucional y que no era posible, por muchas razones. Incluso citamos a los diputados, a los proyectistas, señor Mario Segura, que estuvo ahí, Tomás Zambrano, y todos los diputados de ese tiempo fueron invitados a esa reunión en el colegio médico, y la abogada Ana Pineda, que era la abogada del colegio médico, les demostró que eso era ilegal y que se podía prestar a demandas por parte de la población, y retiraron de alguna manera esas situaciones. Ella sabe lo que nosotros le advertimos con respecto a Código Verde. Si se investigara qué pasó con los médicos de Código Verde, yo estoy segura de que nos encontraríamos con una cantidad de situaciones irregulares. Y recuerda, señora ministra, exministra, que se lo dije yo, si el gobierno le obliga a hacer cosas irregulares, renuncie. La dignidad de un funcionario cuando no está de acuerdo con la administración, ¿cuántas veces le dije yo renuncie?
porque va a terminar mal. Así que yo solo quiero referirme, Renato, a cuánto ha habido de presupuesto. En el 2018 habían 14.742 millones, en el 19, 15.880 millones, en el 20, 18.218 millones, en el 2022 el Congreso aprobó 24.735 millones. Millones. Entonces ha habido en este momento presupuesto para readecuar y para poder absorber a las personas que están ahí y contratar incluso a todos los que tienen incluso años de estar trabajando y que hay gente que tiene 15, 20, 24 años de estar por contrato, que les hemos pedido que demanden al Estado como colegio médico para que puedan tener derecho algunos tengan algunos derechos, porque el Estado les negó incluso la posibilidad de jubilación y todos los derechos que tiene una persona que tiene una plaza permanente. Así que el daño que se le ha hecho al personal sanitario históricamente ha sido terrible, pero que el gobierno anterior se caracterizó por tener una acción negligente y hasta corrupta. Yo lo sigo sosteniendo y es obligación del actual gobierno corregir todos esos vicios e impedir que se siga abusando de la contratación sin selección adecuada por medio de concurso, porque incluso el estatuto dice que incluso las plazas de contrato deben someterse también a concurso. Pero eso que está diciendo la doctora Cepa Figueroa me permite preguntarles a ustedes. Si ustedes están conscientes de que los primeros responsables de esta tragedia que hoy pasa, el personal sanitario, es la mala administración, la mala gestión del gobierno anterior en esta secretaría, ¿por qué no son condescendientes en darle el tiempo que merece esta nueva administración para resolver estos problemas? La pregunta va directa para la presidenta del Colegio Médico, Elga Codina, y para el doctor Haroldo López, que la van a responder en unos minutos. Yo termino con la exministra Alba Consuelo Flores, que le agradezco, ha salido de la vela de un pariente para atender el llamado público que hicimos a que rindiera cuentas a la población sobre esta temática, donde Alba Consuelo te sale como la cabeza de esa secretaría, la principal responsable de este problema que tenemos ahora, donde hay miles de trabajadores a quienes no se les dan los nombramientos ni les ha pagado el salario. Adelante para concluir. Sí, por alusión, quiero decirle que el tema de San Lorenzo era un tema directo de la Secretaría de Salud, fue resuelto. El tema de Código Verde es un programa que no lo manejaba la Secretaría de Salud. Por consiguiente, al ingresar toda esta planilla de Código Verde a la Secretaría de Salud, tenía que seguirse todo el marco legal. Esto genera tiempo, pero mientras no se realicen esos procedimientos administrativos correctamente, pues su servidora no se va a arriesgar. Eso de que se menciona que hay muchos médicos que tienen 2 contratos, ese es un tema legal. Nosotros tenemos un médico nombrado con una plaza, médicos que tienen hasta 10, 11 años con un contrato. Eso es legal dentro del marco normativo, y el hecho de querer responsabilizar a una persona me parece que no es justo. Nosotros hicimos un trabajo con una cantidad de personal de la Secretaría de Salud. Estamos hablando de un equipo magistral de directores de hospitales, de directores regionales. Estamos hablando de todo un equipo técnico que me acompañó en la gestión. Si bien es cierto la cabeza es su servidora, pero hubo un equipo importantísimo dentro de la Secretaría de Salud ayudándome a gestionar todo este proceso. Y yo creo que ahorita es válida la recomendación, porque también es cierto, yo recuerdo cuando llegué a la Secretaría de Salud por años, a la gente se le pagaba 6 y hasta los 8 meses, su servidora con todo un equipo luchó para que no nos tardáramos 2 meses, antes era con 2.000, 3.000 empleados, su servidora luchó para poderles pagar a 10.000 trabajadores en 2 meses y lo lográbamos. Creo que hoy es válida la recomendación
y responsabilizarnos de nuestras acciones porque realmente la gente necesita. Y yo le digo a todo el personal de salud, todo el esfuerzo que hicimos nosotros con todo el equipo, porque no es Salvaconsuelo, es todo un equipo de trabajo que hicimos para que ustedes obtuvieran ese incentivo por todo ese trabajo que se desarrolló. Vale la pena seguir luchándolo. Sí, me parece también oportuno darle la oportunidad al doctor Mateo. A mí me parece que es un hombre bien intencionado, con conocimiento. La doctora Nessa tiene una experiencia grande. Démosle un espacio de tiempo, pero ayudémosles todos. Tanto el colegio médico como los demás gremios, incorpórense al trabajo para hacer esa revisión rápida, integrar estos equipos como nosotros lo hicimos para que esta gente tenga sus pagos, porque verdaderamente está muy difícil la situación y los trabajadores necesitan ese recurso para continuar trabajando. Yo agradezco a usted, Renato, a todos los equipos de trabajo. Yo no me arrepiento de poder haber hecho ese trabajo de nombramiento del personal, porque todo el personal de la Secretaría de Salud se lo merece. Todo el personal de la Secretaría de Salud es primera línea. Yo no puedo decirle a un motorista que me distribuyó en los 1.600 establecimientos de salud la vacuna que ese motorista no es de primera línea. Yo no puedo decirle a la aseadora que nos limpió todos los 1.600 establecimientos que no es de primera línea. Todos se merecen esto, porque además, recuerden, existe un marco legal que se llama Servicio Civil, un código de trabajo que nos dice en qué tiempo y en qué momento todo el personal debe ser nombrado. Esta es una deuda que se tiene con todo el recurso humano de la Secretaría de Salud y que tiene que evaluarse y que tiene que ponerse a trabajar y que tenemos que hacer una lucha adicional para nombrar a más de 14,000 personas que necesitamos para cubrir toda la atención primaria. Muchas gracias, ministra Alba Consuelo. Buenos días a todos, adelante. Mire. Honduras nos necesita, dejemos de culpar, Honduras nos necesita, trabajemos en orden y lo podremos lograr. El sistema sanitario de Honduras necesita ser reestructurado, eso lo reconocemos. Muchas Gracias, buen día. Miren, Alba Consuelo no acepta que ella es responsable de esto. Ella dice que dejó en trámite todo esto, que si no tuvo respuesta adecuada y rápida de finanzas o de servicio civil, ese es otro problema. Es lo que dice ella, por favor, doctor, así brevemente para ir a la pausa. Sí, no, yo solo quiero decirles de que, bueno, es cierto, el personal de salud, y me incluyo yo, porque hay muchos compañeros que no solo de primera línea, sino que en la parte administrativa se trabajó durante toda la pandemia, muchos compañeros, inclusive algunos fallecieron de nivel central, y también hubieron muchos que inclusive estuvieron en UCI. Ahora, solo quiero decirle, Renato, esto es un llamado para la presidenta también, porque como usted bien lo detectó y bien lo dijo, se aumentó el 50% de la masa salarial, pero el presupuesto no se aumentó de esa manera. Yo quiero decirle algo, en todos los países de Centroamérica casi el presupuesto de la Secretaría de Salud por su Producto Interno Bruto, o sea, el total de presupuesto de la Secretaría es de más del 7%, todavía nosotros es de 4%. Somos el país más bajo que tenemos presupuesto en salud. El presupuesto nacional de la República se está distribuyendo más para el ejército y para otras actividades. Y la salud, que es una de las prioridades, y educación, tenemos bajo presupuesto, Renato. Y aún así le voy a decir algo, de ese 4%, de esos 22,000 millones que nos dan, casi 2,000 millones se le dan a los modelos de gestión descentralizados. Es ilegal. Se hacían transferencias para el despacho de la primera dama, para Ciudad Mujer, para Teletón, para el ENMA Callejas. Prácticamente la Secretaría de Salud queda sin nada para poder resolver los problemas de atención primaria en salud y de arreglar ese primer nivel. Usted vaya a un centro de salud y se está cayendo, no tiene el equipo, no tiene el personal. El doctor Mateo, el eslogan de él es Sistema Nacional de Salud basado en atención primaria con el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública para recuperar la rectoría. Porque si usted mira, le quitaban el presupuesto a la Secretaría de Salud, una parte en Copeco, otra en Sinajer, otra en CEDIS, otra en el despacho de la primera dama. Prácticamente la Secretaría de Salud trabajaba con las manos vacías. Para mí lo que me parece que es gravísimo es lo que han denunciado, porque para mí esa es una denuncia. Es decir, sacrificar partidas presupuestarias para la compra de medicamentos para las personas que se hacen diálisis, eso es grave. Y orientarlo a la masa salarial. Pero, Renato, es que lo que quiero decir es que, miren,
es importante que se le cumpla al personal que se le prometió nombramiento. Correcto. Sí. Que lo ha ganado Eso es por fundamental ley. y que se lo han ganado. Se lo ha ganado. Yo estoy con ellos totalmente de De acuerdo. acuerdo. Así es. Pero cuando me dicen que la Secretaría de Salud, para masa salarial, ha tenido que sacrificar partidas para medicamentos, Diálisis. es más grave todavía. Es más grave. Y las personas que están enfermas, que se mueran entonces. Pero Renato, el problema y seguimos, ellos no están descentralizando y lo saben, no han descentralizado, han tercerizado. Exacto, correcto. ¿Por qué tiene el servicio de diálisis una compañía privada? Sí. Si en cada hospital debería haber un departamento de nefrología con un proyecto con todo un plan para atender a la población renal, por Y en ejemplo. eso se está trabajando. Entonces, es todo. Han entregado el presupuesto. Usted habla de CEDIS y de todo. Y las ONGs que También. tienen presupuesto de salud. También, es cierto. El otro día estaba hablando de que le iban a pasar a Cruz Roja presupuesto de salud. Son ONGs. Sí. Cruz Roja no deja de ser una ONG. Así es. El presupuesto de salud tiene que ser manejado y ya lo dice constitucionalmente. Por eso la ley marco fue derogada. Exacto, correcto. Porque el Ese es un principio más importante es que es el gobierno, es el Estado el que tiene que garantizar la atención de los pacientes, ya que dejen de estar con esos modelos que ya se demostraron que son inviables, Así es. que lo único que hacen es Lucrar. producir más burocracia, porque las propias ONGs a las que le entregan el dinero tienen su personal administrativo. Así es. Sí, Pero ese no lo toman en cuenta. Dicen ustedes, entregamos este dinero. Ese personal administrativo que tiene esa ONG se administrador. gasta también presupuesto de salud Y tremendos en salarios esa que burocracia y ahí no lo metemos. Ahora, Suyapa, pero mire, usted es diputada, ustedes de la Comisión de Salud, el ministro de Salud es de su partido, el Partido Salvador de Honduras. Entonces yo digo, ¿cómo no va a tener peso una comisión de salud? Una comisión de salud del Congreso puede llamar e interpretar a un ministro. Ministro, ¿por qué no está haciendo esto? Ministro, ¿por qué no está haciendo lo otro? Pero es que son del mismo partido, José Manuel Mateu y Suyapa Figueroa. Pero eso no quiere decir que yo no pueda venir y reclamar No. las cosas que se No, hacen. no, yo no le cuestioné ¿Sí? eso. Yo no le No. cuestiono eso. Le digo que más fácilmente pueden Claro. enrumbar el proyecto de salud supuesto. si Y esa es la políticamente idea. coinciden con el actual ministro. Esa es la idea. Ahora, Alba Consuelo Flores les recomendó integración. Yo sé que cuando ella dijo, les recomiendo, aquí todos pujaron. Todos. Pujó Haroldo López, pujó Elga Codina. Elga Codina, el pujido de Suyapa no le escuché porque está más lejito. Pero también. Pero pujó también. también. Y por aquí los tres. A los tres los escuché aquí con el pujido cuando Alba Flores recomendó que se integraran para resolver este problema. Ahora, yo le pregunto a la presidenta del Colegio Médico, si son conscientes que los problemas que ahora pasan o viven o experimentan muchos trabajadores de la salud, incluidos médicos, derivan de la gestión pasada, ¿por qué no se le da un compás de espera a esto? Iba a decir a estos, a las nuevas autoridades. Segundo, Haroldo López dijo, esto puede solucionarse si mejora la actitud. ¿La actitud de quién? Del ministro Mateu. Después de la pausa, estas respuestas. Yo al doctor Marvin Arias Santos lo conozco. Ajá. Y me está escribiendo él y me dice, mirando su programa ahora, los únicos acuerdos que han mandado a las regiones y hospitales solo son los que dejaron firmados el gobierno anterior. Claro. Entonces ellos no han hecho ni acelerado el proceso, como dicen, solo han entregado los acuerdos que dejaron listos la administración anterior. O sea que este cuestionamiento es para ustedes, para aclararle lo que están defendiendo, que están trabajando acelerado, y aquí en los hospitales no se refleja eso. Aparte están haciendo despidos en el Hospital San Felipe de personas con contrato que estuvieron en la primera línea con el motivo de darle oportunidad a nuevos médicos. Dicen ellos que no están trabajando. Eso está pasando en este hospital. Eso Miren, ya, este es un cuestionamiento para ustedes, para Sí. las nuevas autoridades. Sí, así es. También, Que ya se y hizo la van a responder a esto. También oye. está en comunicación la doctora Carmen Cecilia Santos Mejía. Ella es portavoz del personal de salud que trabajó con Fuerza Honduras, fondos BID descentralizados
No hay pista. que nos están excluyendo, dice. Sí, es cierto. Doctora Carmen Cecilia Santos, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, mucho gusto. Sí, estuvo ayer. Gracias por darme la participación, ¿verdad? Y pues mi respeto para todas las autoridades que están ahí, ¿verdad? Con las cuales nuestra lucha ha sido, siempre hemos estado pues solicitándoles que nos den una participación y nos escuchen nuestro reclamo específico. Yo pues no voy a entrar en temas de, como portavoz, ¿verdad? No voy a entrar en temas de cuestiones administrativas que sabemos, y ayer, por ejemplo, tuvimos la reunión con la viceministra y pues nos explicó bien la situación, nos puso el panorama tal cual es, ¿verdad? Del cual están hablando. También hemos tenido reuniones con nuestra presidenta, la doctora Elga Codina, y le agradecemos. Sin embargo, como representante de este movimiento, pues consideramos que hay muchos problemas en la Secretaría de Salud, somos conscientes del desastre que quedó en nuestra Secretaría, pero también queremos que, aparte de eso, nos escuchen en la parte donde necesitamos que se nos tome en cuenta de la manera justa. ¿Cuál es? Ya lo dijeron ustedes, ya lo expusimos nosotros, el verdadero personal de primera línea quedó fuera. Nosotros éramos quienes estábamos con el contacto, el primer contacto con el paciente COVID-19 en centros de triaje, equipos de respuesta rápida, que íbamos de casa en casa, bajo el sol, bajo condiciones que fueran. Eso es así. Y no es justo que personas que solo estudiaron por telemedicina, personas que jamás vieron un paciente COVID-19, ahora tengan sus plazas. Ya lo dijo la viceministra, gente que solo tenía 2 meses, 1 mes de contrato, y personas que tenemos o que tuvimos más de 1 año, 16 meses, 18 meses, no estamos incluidos en eso. Sabemos que no es culpa del actual gobierno, sabemos que es problema de la gestión, del desastre, del desorden con que se realizó todo. Pero nosotros le decimos, sabemos que lo que dice la doctora Nerza es totalmente cierto. Si se hubiera organizado mejor, si se hubieran dado parámetros específicos de cuál iba a ser los requisitos para la selección del verdadero personal de primera línea, muy probablemente esto no hubiera sucedido. Y eso no quedó claro en ese decreto del Congreso, Suyapa. No lo reglamentaron. Eso no quedó claro, totalmente claro. Fue el problema. Yo asumía que quedaba claro en ese decreto del Congreso de hace poco quién es el personal de primera línea. Que ellos no los habían incluido. No los A ellos no los habían incluido. No, es que a ellos, ellos quedaron tienen por toda la fuera. razón de estar Ellos quedaron protestando por fuera. entonces. No, Sí. en realidad se dijo que quedaba, hubo una cuestión en donde se dijo que quedaba discreción, el resto que podía ingresar el ministro de Salud, Ahí que es tenía donde- que pasar por el análisis. Y sí se dejó abierto, Renato, dejó abierto? a todo, Sí. sí, claro, el Pero a decreto, discrecionalidad del ministro. el decreto dejó claro, y el problema, Renato, es que esta gente tiene un derecho laboral. Y mire, esto de que lo hayan contratado con fondos BID y que eso no importa. El BID le prestó a la Secretaría de Salud ese dinero. Por tanto, la Secretaría de Salud contrató a ese personal y tiene un derecho adquirido el personal sanitario. Todos. Entonces, Todos, entonces ese El derecho problema lo es- pueden solo hay demandar, una- y si no les dan la propuesta. plaza ahorita, igual los van a demandar y les van a dar Solo- la plaza después con salarios caídos. Pero ellos se sienten excluidos. Sí, Bueno, solo se una. el problema, y se los hemos dicho, cuando a usted no le respetan los derechos laborales, son personalísimos. Si a usted no le respetan un derecho, demande. Solo una aclaración. Pida vía Sí. judicial su derecho, y si las leyes son justas, entonces va a tener su derecho a su plaza. Sí. Porque, Solo- como le digo, el dinero le fue prestado, si eran fondos BID, pero se lo prestó el BID no vino a decir que se hiciera con el dinero, se lo prestó a alguien. Solo Y hay ese una- alguien contrató a una- personal porque lo ocupaba. Una aclaración. Yo ayer precisamente estuve reunido con todos los médicos representantes de todo Honduras, porque hay una cantidad de más de 7.561 que están bajo esa modalidad, Sí. que Cuando se- no han sido atendidos, que se deberían de haber atendido y dejado elaborados los acuerdos
junto con los otros que hicieron, porque ellos han sido personal que han representado desde el primer momento de la pandemia atendiendo a los pacientes en primera línea. Y siguen en sus puestos. Se hizo una solicitud a Finanza que significaba un costo de 1.945.945.650 lempiras para poder cubrir y poder resolverle el problema a 7.561 personal que están bajo esa modalidad. Pero hay una respuesta de Finanzas donde dice que no hay presupuesto para poder cubrir todo el costo de este personal. El doctor Mateu ha estado haciendo todas las solicitudes para poder cubrir, porque él y todo su equipo de trabajo, porque también él tiene su equipo de trabajo, está consciente de que este recurso trabajó en primera línea, pero no tenemos el presupuesto. Pero aquí tenemos una gran representante del Congreso Nacional, ¿verdad?, que ella comanda lo que es la parte de la Comisión de Salud, donde este personal, creo yo, tiene que ser considerado, y ahí es donde yo le pido a la doctora Suyapa Figueroa, con mucho respeto, que ella es la que dirige la Comisión de Salud, donde ella podría presentar una moción al Congreso Nacional para poder obtener este presupuesto y cumplirle a este personal que se merece. ¿Está dentro de los 9.000 o está fuera de los 9.000? Está es fuera de los otro 9.000. personal. Renato, por eso les leí en cuánto se había incrementado el presupuesto. Sí. Por eso les leí cuántos millones habían incrementado el presupuesto. Doctora, pero recuerde que el presupuesto que hicieron ahorita, la reformulación, hicieron el aumento, que son de 2.513 millones, recuerde que ahí no estaba incluido la parte para pago de recursos. Sino ¿quién formuló el presupuesto? El presupuesto nos llega del Ejecutivo, en donde participó en esa sesión, en ese Consejo de Ministros, el ministro Matthew. Esa reformulación del presupuesto, yo le quiero que le quede bien claro a los colegas, porque se les ha dicho que el Congreso es quien no le dejó presupuesto para eso. La reformulación del presupuesto se presenta en Consejo de Ministros. Y esa reformulación del presupuesto se lleva al Congreso Nacional para aprobación. Entonces, eso es lo que eso fue presentado por él. Lo que está diciendo Suyapa Figueroa tiene toda la razón. Si el ministro sabía que necesitaba 6.000 millones para salir de estos compromisos, le hubiese dicho a la presidenta, no solo me dé 2.500, deme 6.000, porque si no, no le cumplimos a la gente que nos comprometimos a trabajarla, a contratarla. Pero recuerde que él necesitaba, necesitamos para medicamentos, ahí se pidió para medicamentos, se pidió para diálisis, se pidió para los otros insumos, y solo aprobaron esto. Entonces, ustedes saben que el señor Mateu, desde un principio, le consta a ustedes y a todo el pueblo, él fue a presentar la problemática de todo lo que había encontrado en la Secretaría de Salud, para llamar ahí a la conciencia de todos los diputados para ver cómo se podía hacer el mayor incremento. Entonces, en este momento, pues entonces el señor ministro va a tener que presentar al Consejo de Ministros, ahí aprobar y ahí pasarlo al Congreso Nacional, donde se tendría... Doctora, dígame, ¿cuánto necesita de incremento en este instante el Ministerio de Salud para no sacrificar medicamentos y pagarle a toda la gente que está pendiente que la nombren y que le paguen? Este valor que le dije. ¿Cuánto? 1.945. Casi 2.000 millones. Adicionales a los 2.500 que les aprobaron. A los 2.500. O sea, en esta reformulación necesitaban 5.000 millones de lempiras. Pero se presentó, como le digo, el Congreso Nacional fue tan responsable en esta ocasión que tal y como lo mandó el Ejecutivo, en ese sentido se aprobó. Y se aprobó por unanimidad. Entonces no hubo problema para aprobarles ese presupuesto. Yo estoy segura de que si Salud necesita más dinero, ese Congreso del Pueblo va a aprobar las partidas presupuestarias que se requieran para garantizar la atención médica de la población hondureña.
porque ese ha sido un compromiso y el Congreso ya lo demostró cuando aprobó el presupuesto que envió el Ejecutivo tal y como lo mandaba. Solo le voy a decir algo, Suyapa, y aquí debemos tener cuidado todos, porque si van a seguir sacando dinero de las reservas internacionales de Honduras para cuadrar este presupuesto, en un año estamos sin reservas internacionales. En otras palabras, estamos sin dólares para importar combustibles, para importar medicamentos y para importar todo lo que se importa con dólares. Es correcto. Deben tener cuidado en esto también, deben tener cuidado en esto. Bueno, miren, tengo 3 pausas comerciales y hay 2 respuestas que son fundamentales. Está el diputado Lezama también, Ernesto Lezama, que quiere participar. Presidenta del Colegio Médico de Honduras. Alba Consuelos sugirió que apoyen a Mateo, sugirió que se integren, que ayuden a estas nuevas autoridades para superar este problema. Conscientes que buena parte de este problema lo heredan las actuales autoridades, está dispuesto el Colegio Médico a integrarse en función de dar un plazo nuevo para que se arreglen estos problemas y así evitar las asambleas administrativas que ahora mismo están durando diariamente 6 horas. Conscientes, licenciado Renato, conscientes de que todos estos procesos y de que todas estas gestiones llevan un tiempo, acordamos 3 meses, que como dice el licenciado Menocal, todavía no concluyen. Este acuerdo fue mutuo y fue aceptado por ambas partes. El acuerdo fue que se iban a demorar 3 meses en revisar todos los expedientes, las irregularidades, en llevar a cabo todo el proceso, todas las gestiones. Pero no se han cumplido los 3 meses, pero solo han trabajado el 10% de los documentos terminado, que ya estaban esto está trabajados, terminado. como lo dijo la licenciada Consuelo. Pagado. Esos 3 meses eran para revisión y para emisión de los nombramientos. No incluía que se les retuviera el salario a todas estas personas. Si estas personas, yo le aseguro que tuvieran todas su salario y todos sus salarios completos, incluyendo enero, no estarían tan desesperados, estarían teniendo un poco más de paciencia para recibir sus nombramientos. Pero la desesperación es por su subsistencia. Están entrando en central de riesgo, están perdiendo carros, están perdiendo casas, los están corriendo de los que alquilan. Entonces, el salario, yo creo que si se les hubiera pagado su salario, esta gente hubiera aceptado. Nosotros nos debemos a las bases son las que nos ordenan y nos han dicho hasta que se le pague al último médico que se le debe, y que se le dé su nombramiento, se puede suspender estas acciones. Pero yo le digo algo, y ustedes saben que yo no pregunto así por actitud populista, pero ¿qué pasa con las personas que a esta hora quieren una consulta, pero hay asambleas administrativas? ¿Qué pasa con ellos, con miles de hondureños? Yo por eso me pongo así en una actitud de preguntar con ánimo mediador, sabiendo que ellos han heredado problemas mayúsculos y que no se han cumplido los 3 meses, está dispuesto el Colegio Médico, la asamblea del Colegio Médico, a suspender estas asambleas en función de que ellos se comprometan, y de veras que se comprometan a superar este problema, que es mayúsculo porque pasa por incremento presupuestario, que depende de los diputados del Congreso Nacional. La pregunta para el doctor Haroldo López. El doctor Haroldo López dijo en el inicio de este programa que esto comenzaría a solucionarse si hubiese un cambio de actitud. ¿De quién, doctor? Pues obviamente lo que esperamos nosotros es de parte de las autoridades. Yo creo que aquí todos nos defendemos, mostramos argumentos y nos establecen la responsabilidad de la administración anterior. O sea, eso yo creo que ya está más que discutido. Pero esto es igual que un paciente crítico. No podemos discutir cuando viene un paciente referido de otro médico, de otro centro, y echarle la culpa de todo lo que pasó y dejar de atender a ese paciente crítico y tratar de sacarlo adelante. Esa es la obligación que uno asume una vez que uno toma este tipo de responsabilidades. Y es ahí donde empieza a mostrar cierto tipo de actitudes, como por ejemplo se acaba de discutir lo del presupuesto que se reformuló. De ahí yo esperaría ver una actitud diferente, responsable, en donde el presupuesto tuvo que haber sido analizado de tal manera poder cumplir con estos detalles. Esas son los tipos de actitudes que uno esperaría. Claro, es álgido, permítame, es álgido también lo que me comentaba el licenciado Álvarez, en el sentido de la atención al pueblo y todo esto que nos estamos comentando. Pero creo que había una actitud también de parte del gremio médico de no abandonarlos y estar trabajando toda esta población de médicos sin ganar su salario que tienen derecho.
Es que eso lo reconocemos, claro que lo reconocemos. Permítame. Pero no podemos dejar de ver, si todas estas personas, esta masa de empleados de salud, fueran destituidos ahorita porque no puedan continuar, ¿cómo quedaría el sistema de salud? Quedaría crítico. ¿Verdad? No son las cosas que los pongo sobre la mesa, para que las analicemos, ¿no? Sí. Estamos Entonces, dentro de los plazos hay que ver el problema de sugeridos por diferentes el Colegio aristas. Médico. Sí, solo, Renato. Permítame, por favor. Entonces, lo que les comentaba yo, si hay una actitud que ha tenido hasta ahorita. No es fácil ver el día a día de todos los compañeros médicos por esta situación que están atravesando, y más la inseguridad, si van a tener o no su estabilidad laboral, pues. Entonces, sí ha habido una actitud positiva en el hecho de dar un espacio. Si este plazo que se dio fue para la regularización de los acuerdos que se emitieron. Tengo entendido que fueron 18 acuerdos que se emitieron ayer, y creo que fueron en Puerto Cortés. Así es. ¿Verdad? Y tenemos más de alrededor de 1027 pendientes ahorita. O sea, eso es bastante poco, si lo vemos de esa forma. En la regulación de los acuerdos eran los 3 meses, pero nunca se tocó lo del salario. Como lo dijo la doctora Codina, si el salario hubiese sido cumplido, por lo menos parcialmente, en esto, ¿no? tal vez no al día, yo creo que eso también daría un poco más de espacio. Pero quiero que entiendan también esa parte, pues tenemos que ver las dos partes. Doctor, mire, la actitud positiva la hemos tenido desde un principio y hemos asumido la responsabilidad, porque no vamos a llegar a una institución a estar llorando todo lo que ha pasado. Lo que pasó. Así es. Nosotros lo hemos retomado y con una actitud muy positiva, tratando, no preocupados, sino que ocupándonos de resolver la situación. Y en ese sentido, por eso es que el personal, una gran cantidad de personas están trabajando. Y el proceso de toda la revisión de los 9.374 acuerdos que han sido creados ya están revisados. El proceso no depende solo de nosotros. Ahorita está todo ya una parte subida en plataforma para pago, y el sábado se completa. Entonces, nosotros consideramos que entre 1 a 2 semanas ya el personal va a estar pagado. Yo pienso que la actitud del Colegio Médico no debe de continuar con asambleas informativas, como les quieran llamar. Nos debemos a una población, y están viendo que no estamos de brazos cruzados, estamos trabajando. Incluso les hemos invitado para que nos acompañen a agilizar el proceso. Entonces, yo considero que en pro de la salud de este pueblo hondureño debemos de hacer un alto a esas asambleas, porque con la presión que dicen que están haciendo, de todas maneras se está trabajando y se está cumpliendo todo el proceso. Y no se puede avanzar a más solo porque hayan asambleas. No se puede avanzar más porque nosotros estamos al tope y está concluido todo esto, Renato. Nosotros estamos listos, que esta es una cadena, es un eslabón. Tengo unos segunditos para usted, don Nelson Menocal. Sí, Renato, lástima que ya no tenemos a la señora exministra, ¿verdad? Para que ella mirara la magnitud del problema con que nos dejó, ¿verdad? Esta cantidad de acuerdos, licenciado, fueron hechos de una forma tan arbitraria que se le nombraron personas que en ningún momento merecían estar en esta situación de primera línea, ¿verdad? Personas que se aprovecharon, una semana antes los nombraron. Fueron tan bárbaros y tan ingratos que habían personas en primera línea, y tengo pruebas de eso, habían personas en primera línea que tenían 2, 3 meses de estar en primera línea trabajando. Vinieron y le dijeron, ustedes han trabajado bastante, les vamos a dar un receso para que descansen. ¿Y qué fue lo que hicieron? Trajeron todo este montón de administrativos y en esa semana los metieron. Cuando esta gente regresó, esos cupos estaban cubiertos. Eso es algo por puros administrativos, claro. Algo tan injusto. Bochornoso, vergonzoso, deplorable.